Hoy querría hablar de un poeta que hace su labor poética en la manera de elegir las palabras, los ritmos. Es un poeta que maneja el verso blanco en todas sus formas eh, y que, bueno, sabe perfectamente ceñirse a las formas clásicas. Oscar Wilde decía, si no fuera por las formas clásicas, ¿no? Como por ejemplo el soneto, eh, estaríamos a merced de los genios. Y esto en una época de muchas vanguardias. Y este autor, cuyo nombre todavía no voy a decir, eh, ha realmente recorrido un camino en su lírica, en su poética, muy admirable porque puede en algunos casos darnos esos golpes de emoción, de aturdirnos con una imagen, pero en todos los casos es sensible, es delicado y es alguien que no tiene miedo a equivocarse. Entonces, ha cometido también, como uno podría decir, qué sé yo, Calamaro tiene una de las mejores canciones, también de las peores, ¿no? Y ciertamente ha incursionado en algunos experimentos y búsquedas eh, de las cuales hay testimonios incluso de burlas por parte de colegas, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de este autor, porque me pareció quizás lo mejor que primero le llegue al oído a quien esto escuche, la belleza de sus palabras, y recién después lo asociemos al nombre. Esto es algo que en algún momento soñó Paul Valéry, que Boileau decía, un buen verso ya pierde su escuela, como que una especie de generador universal, el espíritu que hace buena literatura y insufla su energía, digamos, a través de los sucesivos y diversos autores, pero se trata de un mismo, una misma mente, podríamos imaginar. Bueno, entonces eh, esto reduciría a algunos rasgos circunstanciales menores la singularidad de cada autor, y es lo que hace bastante la inteligencia artificial, a quien yo le puedo pedir, bueno, me gustaría eh, que me digas cómo queda eh, la noticia mm, del empate en este partido de fútbol, pero cómo me lo contaría a mí Quevedo. Y en efecto nos produce un poema que guarda mucha semejanza con los tics y con el repertorio de recursos del laureado poeta del siglo de oro. Sin embargo, nosotros vemos que no es un poema de Quevedo. Entonces, para rescatar, para recuperar, para devolverle la humanidad a estos simulacros, a estas cosas tan artificiales y tan fetichizadas, es que quiero, de alguna manera, hacer una especie de reivindicación, no sé si se logrará una restitutio ad integrum de este autor, porque es un autor que ahora no se lee, es un autor que incluso por motivos bastante típicos de la política fue cancelado. Pero yo pienso que si primero uno saborea y paladea sus palabras, después puede llegar a olvidarse de aspectos que a mi juicio incluso son una gran injusticia
porque tenía razón. Es decir, hoy en día no reivindicamos a Raymond Aron y vivíamos diciendo es mejor equivocarse con Sartre que tener razón con Aron, que por más que sea brillante, bueno, es de derecha. Incluso no hemos reivindicado a Camus. Hablando de Sartre, no hemos dicho nunca que en la polémica tuvo razón Albert Camus. Y también es un caso interesante Camus en una época, justamente Susan Sontag se preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Por qué nadie lo lee? Sí, es genial. Y entonces desarrolló un ensayo, uno de sus mejores ensayos, que se llama Los escritores maridos y los escritores amantes. Y que bueno, siempre son más excitantes los escritores amantes, donde se busca a alguien que sea un quilombero, que sea así, qué sé yo, Henry Miller, que tirándote piñas, ¿no? Bombástico. Entonces, producen un placer prohibido, picante, explosivo, mientras que las virtudes de un marido, que por lo menos lo que se busca, la mujer busca, es que sea decente, que sea bondadoso, una serie de virtudes morales indispensables para poder formar un hogar y para poder tener un sueldo fijo, confiable y para, en fin, el instinto de conservación requiere que recién montado sobre los hombros de un sólido marido uno pueda aventurarse a un amante loquito, violento, drogadicto, golpeador, eh, que nos produce una fascinación inexplicable, mucho más. Pero digamos, increíblemente la costumbre de comerse cualquier bicho que vuela, que va para la sopa de murciélago, hizo que Camus gozara recientemente de una gran vuelta al candelero, cuando en virtud de sufrir el mundo una pandemia, se buscó lo que él era al respecto y se empezó a leer su novela La Peste, que por no tenía absolutamente nada que ver con... bueno, la primera que fue llegar a la pantalla por nuestro Luis Puenzo, pero con muy poco... no está a la altura, como suele pasar esa película, en relación a la calidad del libro. Pasa muy pocas veces que es mejor la película. Hitchcock siempre logra que sus películas sean mejores que los libros en los que se basó. Pero hay que decir que nunca tomó grandes libros de literatura. Tenemos el caso extraordinario de Ernst Lubitsch, un autor perfecto, para mí el mejor editor de la historia. Y Ernst Lubitsch logra filmar El abanico de Lady Windermere emulando el espíritu que anima a Oscar Wilde y hasta tensando la cuerda y dando una vuelta de tuerca más firme, es decir, que con aún más malicia, más ingenio, más ironía fina, es más indirecto y más grosero a la vez. Realmente hay escenas que son de una explicitud y al mismo tiempo una elegancia y delicadeza increíbles. Deja que el espectador lo imagine, como siempre, con sus puertas. Vamos a hacer una pequeña, entonces un excursus y vamos a recomendar una película de Lubitsch. Esta película viene bastante a cuento de esto que estamos diciendo, de estas insólitas cancelaciones a alguien que tempranamente advierte el totalitarismo, los crímenes stalinistas, las purgas, y es algo extraño, porque el propio Stalin fue cancelado en Rusia por el propio Nikita Khrushchev cuando se enteró. Es decir,
que los motivos que harían que uno diga, bueno, este cretino, recalcitrante, retrógrado, se vendió al oro yankee, se hizo liberal, traicionó la causa de la justicia y la revolución, puede revisarse, porque en el caso del autor que yo ahora quiero homenajear muy especialmente, es muy injusto que se lo haya olvidado. El caso de Ernst Lubitsch es interesante porque se lo ha cancelado, sí por su arte, digamos, es decir, se ha encontrado en su obra, en su momento, algo que fue aberrante y hoy en día nos parece excelente, que es que en la película To Be or Not To Be, la película, una de las favoritas de Borges junto con la de von Sternberg, es una película, recordemos, en la que un grupo de actores polacos disfrazados de nazis escapan de la Varsovia y ayudan a la resistencia. Y como comienza con un actor llamado Joseph Tura, que interpreta el célebre soliloquio de Hamlet, vivir o suicidarse, tuve o no tuve. Y lleno de escenas maravillosamente chistosas, ya comienza con el apuntador recordándoles, che, empezamos con cero, no sé si ya sé, estoy tomando una pausa dramática para darle expresividad. Bueno, una película que resignifica el antisemitismo de Shakespeare en el mercado de Venecia, si nos pinchan, no nos duelen. Es brillante desde todo punto de vista, está en su peak, como se dice, en la flor, en su mejor momento, Carole Lombard, y cuenta con hermosa música, en fin, una película preciosa. Y Mel Brooks amó tanto esa película que la quiso hacer de nuevo con su esposa, Anne Bancroft, en clave musical, que es siempre la mayor de las especialidades de Mel Brooks. La película de Mel Brooks no es tan buena como la de Lubitsch, pero cuenta con la versión de Sweet Georgia Brown traducida al polaco. Y además fue un gran trampolín para que Mel Brooks haga más humor con el nazismo, como sabemos en The Producers, que tiene un nombre mejor en español, en la traducción eso suele ser raro, por un fracaso millonario, ¿no? Donde un grupo de empresarios del teatro descubren que cobrar el seguro conviene más que la posibilidad hipotética de lograr una obra exitosa y deciden escribir la peor obra posible y hacen Springtime for Hitler, primavera para Hitler, con uniformados nazis en patines. Bueno, todas las genialidades de Mel Brooks, no digo que surgen de ahí, porque obviamente surgen de sus primeras experiencias, ya cuando fue enrolado en la Segunda Guerra Mundial, Mel Brooks, que hablaba alemán, era brillante, asustando a los nazis, dándoles órdenes buenísimas a los gritos desde... Él siempre fue genialísimo, y bueno, lo sigue siendo, por suerte Mel Brooks todavía vive, por supuesto, como guionista de Sid César, que se supo rodear de Neil Simon, se supo rodear, por supuesto, de Carl Reiner, se supo rodear de, por supuesto, Woody Allen, otro cancelado. Bueno, en ese momento, bueno, el protagonista, Joseph Tura, comienza diciendo ser o no ser, esa es la cuestión. Y un tipo que está en el escenario, entre los espectadores, se levanta y se va. Ante el horror del actor, que no entiende cómo puede ser que se vaya cuando él lo está interpretando tan bien. Sigue la cámara y el actor se dirige inmediatamente al camerino de la bomba sexual Carole Lombard y le dice, yo leo la revista Caras y sé que usted quiere tener una granja. No, ¿qué granja? Le dice, no, sí, bueno, tuve que decir eso, reportaje. Sí, la granja, sí.
bueno, yo estoy en condiciones de comprarte una granja, te amo. Y dicen, ¿qué estás diciendo? Bueno, pero realmente la razón por la cual se levantó y se fue este tipo era para ir a flirtear con la esposa, ¿no? Como el chiste del tipo que pasa por la peluquería, es mucha gente, sí, pero vení, igual enseguida avanza, no, 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 quería saber cuánta gente hay, todos los días, nunca se corta el pelo, hasta que lo hace seguir por el ayudante dice, no, es que se mete en tu casa para acostarse con su esposa, tiene que calcular cuánto tiempo va a estar distraído haciendo eso. Bueno, entonces, cuando lo comprende, cuando este aviador norteamericano le explica que está colaborando con el antinazismo, y Carol Lombard dice, vos nos tenés que ayudar, para penetrar en este edificio de administradores nazis, tenés que ir disfrazado de nazi vos. Y él ahí se siente reivindicado, dice, bueno, entonces soy un gran actor, no es que se levantó y se fue porque soy un mal actor, sino porque mi esposa está buenísima. Entonces, o sea que es una de las películas donde el héroe es un cornudo. Vamos a hablar por ahí de escritores cornudos, por eso es lo que interesa a la gente en definitiva. No importa si Eduardo Wilde escribió algo hermoso, sino que Julio Roca se acostaba con su esposa y lo sabía todo el país menos él, ¿no? Porque incluso aparecía en la revista El Mosquito. Bueno, el escritor al que hoy voy a reivindicar, también cornudo. Así que supongo que ese es el toque amarillístico que hay que dar siempre. Cornudo con un escritor argentino. Que bueno, el más inteligente, hermoso, adinerado, de los sátiros sexuales que dio la literatura argentina, obviamente. Pero bueno, ya al decir esto ya estoy revelando de quién se trata casi. Bioy Casares fue el amante de Elena Garro, primera esposa voy a decir finalmente, de quién estuve hablando todo este tiempo, y después leeremos su poesía y nos va a gustar igual. Octavio Paz. Octavio Paz, que no ha carecido de reconocimiento en ninguna de sus diversas diamantinas facetas, es decir, en México es reconocido como un profundo y patriota mexicano, que a pesar de lo que escribió en un sentido mucho más de alcance universal, siempre estuvo pensando en México, así como Borges siempre piensa en Argentina, y cuando habla de Babel, cuando siempre a Gaucha y a Pampa y pone a Argentina en todos lados, pero sin provincialismos que exageren el color local, ¿no? Borges decía que en el Corán no hay camellos, y también decía, en este afán de atribuir, que leyó en Edward Gibbon esa observación, que en el Corán no hay camellos. Bueno, si uno lee de que se cae de Roma, aparece una cita referida a que no quieren los árabes la leche del camello hembra. Eso no es exactamente decir que no hay camellos en el Corán, porque hay. Pero bueno, la idea de Borges, desde luego, es no exagerar el color local de manera artificial por la galería, ¿no? Jueguito para la tribuna, ¿por qué? Porque eso es falso, es inauténtico, es limitado, y efectivamente se está peleando con todo el boom latinoamericano. No era un gran admirador de nada como inesperada y súbitamente de moda indigenista. Él era, como Oscar Wilde, un profundo, mm, 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 digamos, conocedor de que la gauchesca no lo inventaron los gauchos, ¿no? Sabemos que José Hernández Pueyrredón, bueno, escribió lo que después se convirtió en nuestro libro nacional, ¿no? Recién en 1910 para el centenario, pero que en su momento, por la crítica literaria, consideraba pésimo. Y sin embargo,
fue el mayor bestseller hasta el advenimiento de Doña Petra, porque incluso los analfabetos se lo compraban para que alguien se los lea. Porque entonces, cuando Lugones, que era anarquista y se vuelve fascista, necesita un libro así que lo justifique, de la misma manera que San Martín necesita un ejército soberano y organiza el Congreso de Tucumán para no ser después rebeldes españoles, sino independentistas. Y va a ese congreso, el único que va con la esposa, una esposa de 13 años, así que más que flamante, flameante, están todo el día del que dele, y él no la quería dejar ni un minuto sola a Curro. Entonces la lleva al Congreso de Tucumán, no era el mejor lugar para llevar a su esposa. Y bueno, lo mismo pasó, y ahora vamos a contar, con Octavio Paz, que decide hacer su luna de miel. ¿Dónde? En la llamada Tercera España, en plena guerra civil, con los falangistas, ¿no? Los carlistas, los franquistas, peleándose por un lado, y por el otro lado tenemos a los anarquistas, a los estalinistas, no, ¿se acuerdan de los bolcheviques todos? Pero nadie se acuerda de los mencheviques, ¿no? Bueno, y los leninistas, que casualmente en ese momento Stalin manda a matar en México a Lenin. Entonces, que estaba en la casa de Frida Kahlo, que es otro ícono feminista, como ahora podría ser esta mismísima Elena Garro, aunque yo creo que hay mucho más feminismo del lado de Octavio Paz, y por eso es que no empecé esta clase diciendo, hoy voy a referirme al esposo de Elena Garro. Elena Garro, por supuesto que merece ser nombrada como escritora en sí misma y muy destacada, e incluso mucho más de la línea de Juan Rulfo, que sin haber hablado en persona, investigado a los surrealistas como hizo Octavio Paz, presenta en Pedro Páramo un mundo bastante más alucinatorio, al menos esto percibe Borges en el prólogo que escribe de Pedro Páramo. Bueno, es bastante político, depende de la clave de lectura que se haga, pero es muy interesante cómo le presta dinero pero no a los hombres, la mujer pedacito de carne. Realmente la prosa de Rulfo, otro día vamos a tener que ocuparnos profundísimamente de Rulfo, de la recepción de Rulfo, del extraño caso de un escritor que escribió tan poquito, y qué influencias tuvo, etc. Un poquitito para retomar el hilo, cabría recordar que Borges fue jurado y los tres finalistas fueron Octavio Paz, Juan Rulfo y Juan Carlos Onetti. ¿Quién fue el ganador? Porque uno diría, bueno, ¿qué le podría molestar del color local de Onetti? Que es un uruguayo que se inventa una Santa María, que es un faulkneriano. ¿Qué podría parecerle tan mal de Rulfo? Y sin embargo, él, Borges, se lo da el premio Octavio Paz porque ve en él una búsqueda más universal, más abierta, menos localista. Y efectivamente, cuando Octavio Paz viaja como diplomático y es embajador en Nueva Delhi, en la India, tiene efectivamente el interés en traer un poquito Oriente a las lenguas españolas. Él se encarga, le pide, digamos, a un amigo japonés, él no hablaba japonés, que traduzca a Bayó. Entonces él trae lo que para ahora nosotros es como una parte normal de lo que es poder escribir, haikus. Bueno, no es tan normal, es como decir la Kenninga, no es algo tan conocido. Y no se conocía hasta que Octavio Paz
como si fuera, digamos, Marco Polo, que nos trajo Colón la papa de América. Octavio Paz nos trae de, en este caso Japón, de Bayó, el haiku que fascina a Cortázar y que tiene estos hermosos haikus, que no fueron un ejercicio de estilo, sino quizás de lo más hermoso que ha escrito Cortázar, que están reunidos bajo un libro que se llama Salvo el crepúsculo, porque ese sí es una cita de Bayó que dice, como ya nadie viene por aquí, salvo el crepúsculo. Ya todos se han ido, excepto... Bueno, con toda esa estética, esa estilística, cuya impronta a algunos puede parecerle decorativa, y uno puede decir, esto es medio en China, todo, pero necesito que haya carne, ¿por qué no? No hay nada de conciencia política, observás una rana saltando en un estanque, y eso, ¿qué cambia? Yo necesito comer, todas esas cosas. A Cortázar, el gran comunista a fortiori, no le molestó y escribe bellísimas cosas, recuerdos, una casa, poca cosa, una planta con malbones, y no había nada, ¿no? Pero venían todos los gorriones. Es una de las mayores obras poéticas de la literatura y nadie las recuerda. Y bueno, aún si no nos gusta la Octavia Paz, le tenemos que agradecer que hizo escribir buenos poemas de Cortázar. Bueno, entonces, Borges, cuando es ungido el Martín Fierro, dice, bueno, lo que pasa es que cada país elige al que no se le parece, porque en España son todos muy sanguíneos. Yo soy Cervantes, un tipo tranquilo, tolerante. Mentira, Cervantes, Cervantes había matado a una persona en el taberna, te prostituía a su sobrino, no era precisamente tranquilo, había a sus captores, en fin, no era un tipo tranquilo. Borges tenía esta imagen y necesitaba un poco forzar el argumento, ¿no? Pero bueno, más allá de Cervantes no cabe ninguna duda de que Dante Alighieri parece inglés, ¿no? Desde el punto de vista de la perfección, la sobriedad, en algún sentido, ¿no? Eh, el understatement, porque dan a entender que un golino no sabemos si se comió a sus hijos o no, porque eso parece como, bueno, la flemática reticencia inglesa. Y Shakespeare parece un italiano, expansivo, desprolijo, lleno de impulsos, iluminaciones, bruscos, destellos de genialidad. Se olvida que hasta el personaje lo había matado. Acá no sabe cómo terminar. Bueno, viene un oso. Macaneando, inventando. El 50% de la obra de Shakespeare es palabras que inventó Shakespeare, que fueron instaladas en lenguaje y hoy en día decimos, qué brillante, como logra rimar con palabras del vulgo, como decía Karl Kraus, ¿no? El lenguaje es una puta universal a la que tengo que transmutar en virgen. Karl Kraus es otro caso, un autor profundamente admirado por cada uno de los que lo conoció, Elias Canetti, deslumbrado, todos, y ahora no hay nadie. Muchos casos hay, pero vamos a ir viendo después cada uno. ¿Por qué? En el caso entonces que decíamos, ahí estamos para trazar un pequeño puente con Goethe, vamos a hacer, ¿no? Entonces, Borges argumenta así. Cada nación elige un autor porque es como la foto de perfil de WhatsApp. Entonces, aquel que siente una especie de complejo de que tiene poca plata, se pone una foto del día que estuvo en un lugar muy piripipí, en un restaurante de la Recoleta, al lado de un velero. El que tiene como culpa de no va al gimnasio se saca una foto entrenando. Y todo así. El que se siente completamente solo, una foto, amo a mi familia. El que, en general, la famosa frase, ¿no? Dime de qué te van a gloria si te diré de lo que careces. Bueno, entonces los alemanes son súper fanáticos. Goethe no, y esto es cierto, Goethe, digamos, el último Goethe, iba hacia sus terapias ridículas, a caminar cerca de piedras y todo eso. Después de haber escrito el Werther, que hace que se suiciden muchísimos jóvenes románticos, bueno, sí, digamos que no era fanático. Sí, saluda a Napoleón, por supuesto. Y entonces, bueno, el Goethe es lo que Alemania querría ser, Cervantes es lo que España querría ser,
Ah, no, 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 el argumento es al contrario. Elige a alguien que no lo representa. ¿Por qué? Todo eso para decir, nosotros argentinos somos personas cultas, decentes, honorables. Y por supuesto, por eso hemos nombrado como personaje central a Martín Fierro, que bueno, es un borracho asesino, no sabe ni para qué está peleando ni contra quién. Pendenciero, ¿no? La parte de va cayendo gente mal, más vaca será su abuela. Por rudo que sea un hombre, no tiene que ofender, por más porruda será su. Entonces, eh, en este sentido, yo creo que recordar ahora un poquitito a Goethe, por más que en realidad Borges no admiraba a Goethe ni un poquito, pero sentía la obligación de insertarse en el canon, entonces lo aceptaba. Ya vamos a hablar de vuelta de Goethe, de cómo es mucho más clásicamente escrito el Werther y románticamente escrito el Fausto, contrariamente a los periodos de su propia vida en los cuales los escribe, así como Cortázar escribe siendo comunista revolucionario los premios en forma clásica y siendo un burgués asustado del peronismo, los Rayuela y algo experimental, revolucionario. Bueno, justamente podemos recordar un poquitito esta inclusión de Goethe del mundo oriental, porque trae de esta falsificación que hace el escocés Macpherson, Ossian, toda una imaginaria idea de Oriente que le resulta fascinadora, sobre todo para no oponerse al iluminismo y a las formas occidentales. Y bueno, por eso escribe Iván de Oriente y Occidente, donde escribe, por ejemplo, Alle ferne wird zu Nähe, que se puede traducir como cada cercanía deviene lejanía, cada proximidad se aleja. Y esto está en un libro de poemas, Iván de Oriente y Occidente, que Daniel Barenboim toma como nombre para su orquesta que busca unir a israelíes con palestinos, todos juntos tocando a Wagner, que no solo no era antisemita, sino que participó en la revolución, tuvo que escaparse a París, no es que era un pacifista, y hace quedar bastante mal a Nietzsche, ¿no? El médico le dice, le recomiendo que reduzca un poco esta manía por el onanismo y lo pone delante de todo, bastante mal, como ser humano, bastante negativo Wagner, ¿eh? Entonces, pero no lo cancelan tan, bueno, en Israel, bueno, bueno, pero digamos, como cancelar en un jardín de infantes a Michael Jackson, no es que en Israel haya especialmente mayor, Bueno, continuemos con el tema de Octavio Paz, porque Octavio Paz, ¿qué hace? Trae Oriente a las lenguas españolas sin la fetichización que denuncia Edward Said en un libro que habla del neocolonialismo, donde de manera un poco afectada y artificial se elogian a otras naciones, otras estirpes, y no se deja por ello de ejercer una opresión. Esto mismo dice Bertrand Russell en un ensayo hoy injustamente olvidado que se llama La virtud superior de los oprimidos. Y dice que las mujeres tienen una intuición espectacular y los negros llegan al reino de la sangre. Y va diciendo todos los elogios pintorescos menores y como digamos de alguna manera compensatorios con los que se pinta a una minoría aplastada, dominada, explotada, y que a medida que se adquiere la igualdad de derechos se pierden esas virtudes superiores de los oprimidos. Bueno, Octavio Paz tiene muchísima decencia al traer esto sin ningún tipo de ni romantificación ni distorsión. Es muy admirable, muy honorable. Bueno, vamos entonces a recordar que llega a España, lo recibe Martí en ese momento.
no había leído a tantos autores, se había formado en una escuela, bueno, una escuela francesa, pero no tomó el metro francés, ¿no? El metro de París. Sí tomó el subte, pero no. Escribe en versos blancos. Vamos a ver, en todo caso, rápidamente, algunas cositas que quería puntualizar de Octavio Paz, porque su obra no requiere que se hable demasiado, que explique nada. Se puede disfrutar todo lo diáfana y traslúcida que es, todo lo clara que es. Es un autor que podríamos decir tiene el mismo mérito que vio Mel Brooks en David Lynch cuando le encargó, después de que había hecho una película menor que ni recuerda, El hombre elefante. Porque Mel Brooks no quería que aparezca su nombre ahí, aunque la produjo. ¿Por qué? Porque dice, si vos ves mi nombre, Mel Brooks, esperas carcajadas, vas ahí y decís, bueno, la plata, no me lo doy en ningún momento. ¿Y cuál es la virtud que vio en David Lynch? Bueno, que el simbolismo que usaba eran alegorías, pero todo era muy claro a qué aludía. Y esto es lo que le molesta a Octavio Paz de Heidegger y la poética más hermética, oscura, alusiva, así, donde se dice desde el lugar de la ausencia de Dios. Y él dice, no, esto que la religiosidad tiene que volver a fundarse desde el erotismo, siguiendo a San Juan de la Cruz, y bueno, él era muy fogoso. Y, eh, y tenemos que recuperar entonces esa dimensión de lo milagroso. Y por eso es que él no quiere seguir a Sartre en el ejemplo de ser un escritor políticamente comprometido. Porque un poeta justamente tiene que tener una apertura mucho mayor, una mayor pluralidad. Y desde ese ideal escribe bellísimos ensayos sobre Juan Inés de la Cruz, sobre Lévi-Strauss, donde realmente destaca ideas a las que llega muy parecidas. Encuentra cómo la técnica del goteo de Jackson Pollock aparece en Siqueiros. O sea, es muy patriota mexicano, como trata de sellar las aguas. Defiende al PRI, eso sí también le valió muchas enemistades, porque ahí sí dice, bueno, si es un monopartidismo, pero no se puede comparar con el estalinismo. Él, ni bien sucede la masacre de Tuacteacocó, él renuncia a su cargo y siempre, realmente, yo, cada cosa que tengo que contar de la vida, es un tipo absolutamente ejemplar, pero bueno, ha sido cancelado. Gana el premio de la paz de los editores de libros, ¿no?, de Frankfurt, en Alemania, gana el premio Cervantes y gana en 1990 el premio Nobel. Un hermoso discurso de recibir el premio Nobel al dar un poco cuenta de la caída de del sueño del progresismo, que digamos un solo campo de concentración detiene la rueda positivista del optimismo y el avance. Y bueno, entonces allí cita un poquito a Hegel. No es que le haya leído a filósofos, le gustaba mucho Ortega y Gasset, pero si no, consideraba bueno, en general la prosa alemana, la prosa filosófica alemana tiene una complejidad que él consideraba descortés con el lector, ¿no? Y luego una pauta que podemos tener, si queremos realmente decir, no era un izquierdista, es que él, cuando lo va a ver a Luis Buñuel, que acaba de firmar la Edad de Oro, Buñuel dice, le voy a poner subtítulo esta frase de Marx, ¿no? ¿Cuál es la frase de Marx? Tampoco se recuerda tanto que Marx elogia a la burguesía. La elogia como no elogia a nadie. La elogia en el mismo sentido que podríamos decir que los jesuitas hicieron la globalización,
es un autor siempre incendiario, como escribe Marx, también, ¿no? De un mérito literario supremo. Pero, y también incluso que fue recordado recién después de... En su momento Marx muere un poco sin pena ni gloria, bastante similar a... bueno, qué sé yo, a Jesús mismo, al que Gibbon mismo llama Cristo. Es después que toma importancia. Y Marx había escrito en su Elogio a la Burguesía, en el Manifiesto del Partido Comunista, donde quiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas, las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus superiores naturales, entre comillas, fin de las comillas, las ha desgarrado sin piedad, para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel pago al contado. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta, hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Sustituyó las numerosas libertades escrituradas y adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. Y a Buñuel le gustaba la frase, las aguas heladas del cálculo egoísta, que leyó en español en esta traducción literal que le digo. Y Octavio Paz escuchó ahí por primera vez la frase y dijo, es un alejandrino perfecto, 14 sílabas. Es decir, él miraba la parte, pues, después escribe un poema, las heladas aguas del cálculo, por eso la poesía se mantiene en las márgenes. Bueno, en fin. Podríamos ahora sí, quizá, recordar, a ver, a mí me gusta destacar, por ejemplo, yo creo que esto es interesantísimo. Él, en sus poemas, voy a leer ahora un pequeño fragmento de Piedra de Sol. Piedra de Sol es considerado su más logrado poema, poema en decasílabos, ¿no? De 11 sílabas, de verso blanco, es decir, sin rima. Es más difícil hacerlo. Y Piedra del Sol se titula así por un calendario azteca, ¿no? Pero quien no lo sepa puede disfrutar de la palabra Piedra del Sol igual, porque esto es lo que pasa con la poesía y él lo ha comprendido muy bien. Cuando uno lee El León de la Triple Noche, no necesita saber que alude a que Zeus pidió detener el carro de Apolo para poder disfrutar y baboseársela 3 noches pagando el precio de un turno, ¿no? No hace falta, llega la imagen, el León de la Triple Noche, a las palabras y nos emociona. Aunque no sepamos lo que es. Así que hay que extrañificar, conviene no hacerlo. Bueno, es por eso, Piedra de Sol. Otro de sus títulos, para que se vea que no tenía grandes pretensiones, no era un pedante. Otro de sus títulos hermosos es Águila o Sol, ¿no? Águila o Sol, ¿cómo yo esa idea? Era la manera, en la época suya, con la moneda que estaba acuñada en ese momento en México, de decir caro seca, ¿no? Caro cruz. O yo de campo de la jurisprudencia una vez que alguien decía libertad bajo palabra, ¿no? Que es parol, ¿no? Es cómo hacer una probation sería. Bueno, y entonces tituló a un libro de sus poemas Libertad bajo palabra. También El arco y la lira es muy lindo. A mí, por supuesto, la palabra arco ahí me hace querer patear al arco con un recuerdo que tengo de un poema de Borges. Poema de Borges que hizo por encargo, como es Elogio del Vino, cuando él en la vida privada decía que asqueroso, sin gusto remedio, cómo pueden pagar por comprar esa porquería. Borges elogia a Joyce. Lo elogia y lo nombra el genio de su generación. Todos éramos vanguardistas, queríamos
llegar a ser como vos llegaste. Y entonces pone, y Dios que a algunos les da la línea y a otros el arco te ha dado la total circunferencia, ¿no? Esa circunferencia, la conferencia, una concha. Realmente Borges no admiraba a Joyce, pero encontraba modos de elogiar, como encontraba de cada una de las idiotas de las que se enamoró, ¿no? Donde les hizo el prólogo y donde decía, qué bien que puso el sapo Pepe salta y salta, pues si hubiera puesto el salta salta Pepe Pepe, hubiera sido un error. Y hacía formas, hay formas así de sustitución, formas brillantes de algo que parece un gran elogio y no es más que una triquiñuela más de Borges. Bien, entonces, tiene ensayos bellísimos que quiero recomendar también, por ejemplo, el que constituye quizás un motivo de ser odiado, que es el del El laberinto de la soledad, donde, como en España es lectura obligatoria, tal vez también lo detestan por eso, pero son observaciones brillantes acerca de... Tiene uno que llama La tradición de la ruptura, donde explica por qué él no es, a pesar de ser contemporáneo y admirador de los estridentistas, de los feístas, de todas las distintas sucesivas vanguardias, él comprende que recuperar del pasado el tesoro de estas formas clásicas puede ser infinitamente más refrescante y duradero que la estridencia del petardo que puede tener el último grito de la moda de una escuela peleándose con otra, ¿no? Para él, la poesía es la forma sublime a la que quieren llegar todas las artes, un poco parece lo que dice Arnold Hauser. La dimensión de la utopía llega a ideas muy similares a las de Ernst Bloch, pero después llega a ideas muy similares a las de Walter Benjamin, al decir que la utopía es la pesadilla pintada de color de rosa. Y bueno, vamos a ver entonces un pequeño recursito que a mí me parece muy interesante, que es como una pequeña dicotomía en la que la poesía delimita como los extremos y luego busca un punto como la vía del medio, como dice Buda, ¿no? Porque realmente podríamos comparar también a Buda en cuanto a que es un escritor que no quiere estar en su torre de marfil, que quiere empaparse de realidad y que incluso va a las trincheras y se sorprende en un momento de que los soldados hacen como una tregua, se intercambian cigarrillos, conversan más lento, y entonces siempre consideró que había que tener muy, muy, muy en consideración la humanidad del enemigo, ¿no? Bueno, hablando del enemigo, hay que leer, si se tiene el coraje, las espantosísimas cartas y diarios de Elena Garro, que, que dicen, no, de ninguna manera hay que recuperar la dimensión de lo sagrado, como papanatas, pedirle a la poesía peras al olmo. Lo que se necesita en la vida no es dormir 8 horas, o como dice Tyson de Shimaro, la felicidad es cagar a la mañana. No, no, no. Lo que vos necesitas en la vida para tener algo de que aferrarte es un enemigo. Y yo lo tengo. Yo me hice indigenista por Octavio Paz. Mi enemigo es Octavio Paz. Todo lo que soy se lo debo hacerlo en contra de Octavio Paz. Y efectivamente, bueno, es terrible las diferencias que van a desarrollar y bueno, al punto tal que ella incluso quiere dar nombres, la central de inteligencia la llama porque quiere oírlos, pero se da cuenta que es medio mitómana. Eso ya lo sabíamos cuando le hace la denuncia por violación en España, en la luna de miel. Bueno, tiene una hija, y esto, bueno, se puede decir, llámese H a si Elena va con E o con H, si es la Elena española o si es la Elena helénica, ¿no? La Elena griega. Pero Elena Garro
va sin H. Y la hija que tiene con Octavio Paz, Elena Garro Paz, va con H. Y Elena Garro Paz, una periodista excelente, que también quiere denunciar los atropellos del PRI, y entonces para mostrar maltrato en las cárceles, comete un delito menor, va presa y desde adentro puede investigar a la manera de Günter Wallraff. Todo eso también muy interesante, pero no es de lo que nos ocupamos ahora. Pero si uno toma en consideración la, la cortesía que tiene, justamente la gentileza que tiene Octavio Paz con el lector, su vocabulario sencillo, pero que de ninguna manera renuncia a la complejidad, es fantástico. Tomemos, por ejemplo, esto como, por ejemplo, me voy a despedir con la frase que pensé ahora, así que hagamos ahora antes otra cosa, que es por tu cuerpo, voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias, donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra. Eres una ciudad que el mar asedia. Única rima en la economía verbal, ¿no? Una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno. ¿Qué diría Borges para elogiarlo? Si se ve obligado, está enamorado de Octavio Paz, tiene que elogiar algo y dice, bueno, qué bien elegido el color durazno, ¿no? Qué bien ahí, porque si hubiera dicho este color rosa ratón, sería un error. Un paraje de sal, rocas y pájaros, bajo la ley del mediodía absorto, vestida del color de mis deseos, como mi pensamiento va desnuda. Voy por tus ojos como por el agua, los tigres beben sueño de esos ojos, el colibrí se quema en esas llamas. Voy por tu frente como por la luna, como la nube por tu pensamiento. Voy por tu vientre como por tus sueños, tu falda de maíz ondula y canta, tu falda de cristal, tu falda de agua, tus labios, tus cabellos, tus miradas. Todas las noches llueves, todo el día abres mi pecho con tus dedos de agua. Cierras mis ojos con tu boca de agua, sobre mis huesos llueves. En mi pecho hunde raíces de agua un árbol líquido. Voy por tu talle como por un río. Voy por tu cuerpo como por un bosque, como por un sendero en la montaña, que en un abismo brusco se termina. Voy por tus pensamientos afilados y a la salida de tu blanca frente, mi sombra despeñada se destroza, recojo mis fragmentos uno a uno y prosigo, sin cuerpo. En este poema, él dice, óyeme como quien oye llover, ni atenta ni distraída. Ese ni atenta ni distraída es esta dicotomía en la que muchos lugares podríamos encontrar. Es lo que, por ejemplo, de lo que se podría llegar a agarrar la inteligencia artificial para imitarlo, ¿no? Cuando, bueno, el alcance, digamos, de su repertorio, ahora vamos a dar un ejemplo de algo muy diferente para mostrar cuánto abarcó, ¿no? Pero a mí me gusta que se pueda destacar lo siguiente. No le tenía miedo a las asociaciones espontáneas, a los, por ejemplo, a lo que sería una expresión hecha. Porque todos conocemos, y en México pude comprobar que existe la expresión hecha. Bueno, yo eso lo escucho como que no sé llover, como esto a mí me resbala, no me interesa. Entonces, frente a esto, ¿cómo logra poetizar una frase totalmente adversa, peyorativa, impregnada de una emoción disfórica y volverla amorosa, ¿no? Por supuesto, la lluvia merecía esa reivindicación, porque realmente oír la lluvia a todos nos gusta. Y, eh, yo creo eh, que George Bataille, en este famoso libro del erotismo, o los seminarios de Lacan, que han tratado de explicar que el ser humano tiene esta dimensión de la fantasía, que nadie, incluso masturbándose, está solo, sino que hay siempre un fantasma, ¿no? Incluso en el más animal de los
actos menos intelectivos. Me gusta mucho la manera en la que lo dice Octavio Paz en un libro de los últimos con los que acaba sobre erotismo, se llama La llama doble, y habla de zoofilia y cómo cogerse llamas, ¿no? No, es hermoso. Y él ahí dice, el hombre es el único animal que copula con íncubos y súcubos. Y realmente son palabras que no molestan, aunque uno no las conozca. Uno va entonces a investigar qué quería decir eso. Me parece que es un maestro, como lo tiene que ser un poeta, de dar el nombre a las cosas, ¿no? Como nuestra Eva, ¿no? Ver el mundo con ojos de Adán y darle el nombre definitivo, que ya de alguna manera, digamos, platónica, nominalista, tenían, ¿no? Bueno, para concluir, vamos a ver un poema muy distinto para que se note lo genio que sos. Ay, qué genio que es. Rompe completamente toda majestad. Piedra del Sol ya está. A ver si encontramos. Bueno, cualquier poema que ustedes googleen rápidamente van a encontrar que es fácil de leer, emocionante. Pero había uno, por ejemplo, que me pareció en el que sí se notaba especialmente la influencia así de los surrealistas, el carácter exquisito, cuando realmente no hay nada casual, eh, nada, nada que no haga perfecto juego con la otra, ¿no? Los más clásicos, bueno, este es clásico, se entiende bien, pero algunas son, a ver, ver, vamos a ver uno que se llama, a ver, por aquí, a través de la noche urbana de piedra y sequía, acabar con todo. Al alba busca su nombre lo naciente. Alcé la cara al cielo, altos muros del agua, torres altas, analfabeto, apremio, aquí, así como el fondo de la música bajo las rotas columnas, bajo tu clara sombra. Oxímoron, ¿no? Canta en la punta del pino, cantan las hojas, cantan los pájaros, cantan, cierra los ojos y a oscuras, piérdete como el aire, como quien oye llover, con los ojos cerrados, con un trozo de carbón, corre y se demora en mi frente, cuerpo a la vista. Dales la vuelta, dama, dama, llama invisible, espada fría, decir, hacer del veredicto. Bueno, nos llevó es bastante, bastante, bastante más lo que habría que reivindicar a Octavio Paz. No sé si lo estoy logrando. Voy a concluir esta clase con una frase que para mí podría dar cuenta de su grandeza, en el sentido de que estamos refiriéndonos no a, di con un tema nuevo, como dice Borges, que sí, que las llaves de mi casa no se van a dar cuenta de que yo me morí. Y eso es un gran mérito, porque toda la humanidad tenía esa idea ahí, no la vio y yo la vi. No, Octavio Paz habla de la muerte. Y de la muerte han hablado no solo escritores y poetas, sino también filósofos. Pero no creo que nadie haya dicho nada más certero que lo que dijo Octavio Paz. Y con la sencillez que dice algo tan complejo. Me parece que son palabras con las que quizás sí logre que se lo admire. Él dice, la muerte, siempre esperada, es siempre inesperada. Y realmente es la primera sensación que uno tiene. También uno tiene esto que se repite, ¿no? En sus ojos se cerran, el mundo sigue andando, que lo dice Oden, stop all the clock, detengan todos los relojes, el poema de Cuatro horas en funeral. Que es lo que aparece también en la oración con la que comienza el Aleph, ¿no?
La candente mañana, renovaron el aviso de publicidad, pero ¿cómo? El mundo sigue andando. Ese escándalo, pero también siempre nos sorprende. Y también es verdad que es el hecho más confirmado y la única certeza de la humanidad que nos morimos, ¿no? La segunda se discute, de acuerdo al refrán, si es la muerte de los impuestos, de lo que nadie se salva, o de la muerte de los cuernos, de lo que nadie se salva, ¿no? De manera que los cuernos deberían ser el impuesto sexual. No, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que habría sido un gran humorista, Octavio Paz, eh, de no haber sido poeta. La poesía y el humor usan muchos elementos en común y resignifican las palabras. Y bueno, cuando salió publicado que había muerto, como ha pasado con Mark Twain, que dijo las noticias acerca de mi muerte han sido exageradas, o como pasó con Paul McCartney, que después John Lennon se enojó con él y el How do you sé cómo puedes dormir por las noches, escribe, sí, cuando la gente cree que está muerto, tienes razón, estás muerto, sos un muerto. Esas rabietas que tenía. Él escribe con mucha grandeza. Bueno, ha sido prematuro que anuncie mi muerte, dice. Y él también consideraba que vivir bien es prepararse para el buen morir, y en ese sentido es mucho mejor que Elias Canetti lloriqueando toda su autografía de 3 tomos. No quiero morir, no puedo soportar la idea de que voy a tener que morir. Unamuno diciendo tiene que existir Dios porque tiene que existir la inmortalidad. Y bueno, en fin, yo tendría muchísimas cosas más para decir, pero bueno, vamos a... Me acuerdo, sí, lo que le contesta a Juan Villoro, Octavio Paz, porque, bueno, Juan Villoro era más izquierdista, entonces le pide una colaboración para esta revista, ¿cómo no? Bueno, tenga en cuenta que nosotros no estamos en el usted, la verdad es que nosotros consideramos usted un viejo completamente carcamán, vendido a los yankees, una persona ya un poco gaga, que entonces abraza los ideales del liberalismo, un viejo meado que ya cree en la teoría del derrame por un derrame cerebral, ¿verdad? Sí, 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 perfecto, le dice. Octavio Paz, es que me gusta meterme en la polémica porque yo he descubierto con el tiempo que no hay que acertar demasiado pronto. Y tenía razón, él se dio cuenta de que no puede convencer a alguien por más que esté viendo como con un letrero neón algo, hasta que no logra que su interlocutor llegue por sí mismo a esa idea, no la va a ver y no hay que acertar demasiado pronto. Me parece un ser muy entrañable en sus búsquedas, en sus aciertos, y no sabría yo decir en qué errores, porque no veo errores en su lógica. Pero bueno, siempre se puede. El odio es tan hospitalario que no necesita que haya algo feo para odiar. Se pueden criticar las virtudes.